Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco turcas al rojo vivo. Dramas políticos que te dejarán sin aliento, series imperdibles. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, un espacio dedicado a la magia de las series. Y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las producciones turcas. Si eres como yo, un verdadero adicto a las historias atrapantes, los giros inesperados y las emociones a flor de piel, estás en el lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a explorar un género que combina el drama, la intriga y la lucha por el poder de una manera que pocas series logran, los dramas políticos turcos. Sí, esas tramas llenas de ambición, traición y lealtad que nos dejan pegados a la pantalla. A lo largo de este vídeo, descubrirán algunas de las joyas ocultas de la televisión turca, series que no solo entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el poder, la justicia y las complejas dinámicas de la sociedad. Y antes de que empecemos este recorrido apasionante, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y le den un like a este vídeo si les gusta lo que ven. Así que, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar los secretos de los dramas políticos turcos que te dejarán sin aliento. Comenzamos nuestro viaje con una serie que es pura adrenalina y que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, El juego del destino, o en su título original, Çukur. Si bien la trama central gira en torno a una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul, la serie es mucho más que eso. Es un retrato crudo y realista de la corrupción, la lucha por el poder y las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida. ¿Por qué la incluimos en esta lista de dramas políticos? Porque la lucha de poder que se libra dentro de la familia Koval, que opera en la sombra y manipula hilos en la ciudad, es una perfecta alegoría de los entresijos de la política. Los personajes, con sus códigos de honor distorsionados y sus lealtades divididas, nos recuerdan a las figuras que vemos en el mundo real, aquellos que se mueven en el filo de la navaja, buscando el poder a cualquier costo. El protagonista, Yamak, interpretado por Aras Bulut İnemli, es un personaje fascinante que evoluciona a lo largo de las temporadas. Al principio un joven rebelde que huye de su pasado, se ve obligado a regresar al barrio y a asumir el liderazgo de la familia. Su lucha interna, su conflicto entre el deber y sus deseos, es un tema central de la serie y nos mantiene pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. La serie, además de sus intensas escenas de acción y sus giros argumentales inesperados, está repleta de personajes memorables como Bartolu Saadettin, interpretado por Erkan Kolkat Kostendil, un villano carismático y complejo que se ha ganado el cariño de muchos espectadores. El juego del destino es un ejemplo perfecto de cómo una historia sobre crimen organizado puede ser una reflexión profunda sobre el poder y la política. Una curiosidad, Çukur significa el hoyo en turco, un nombre que refleja perfectamente la atmósfera opresiva y peligrosa del barrio donde se desarrolla la historia. Ahora, pasemos a una serie que combina el drama político con un toque de romance y misterio, Sultán, o también conocida como El siglo magnífico. Esta producción histórica, basada libremente en la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, es un verdadero festín visual y narrativo. La serie nos transporta al corazón de la corte otomana, un mundo de intrigas palaciegas, alianzas secretas y luchas por el poder. El personaje principal, Solimán, interpretado magistralmente por Ali Tergenk, es un líder carismático y ambicioso que busca expandir su imperio y dejar un legado para la historia. Pero su vida no solo está marcada por los asuntos de Estado, sino también por sus relaciones personales, especialmente su apasionado amor con Hürrem Sultan, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Vahide Persin. Hürrem, una joven esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio, desafía las convenciones sociales y manipula los hilos del poder para proteger a sus hijos y consolidar su posición. Sultán es relevante para nuestro tema de hoy porque nos muestra la cara más oscura de la política, la manipulación, la corrupción y la ambición desmedida. La corte otomana se convierte en un microcosmos de las luchas de poder que vemos en cualquier época y lugar. La serie también aborda temas como la desigualdad social, la discriminación y el rol de la mujer en una sociedad patriarcal. Una curiosidad interesante es que la serie fue un éxito mundial, siendo doblada y emitida en numerosos países, lo que demuestra el atractivo universal de las historias de poder y ambición. Además, el vestuario y los decorados de El siglo magnífico son impresionantes y fueron creados con gran atención al detalle. Cambiando un poco de época, pero manteniendo el tema central de la política, llegamos a La ciudad perdida,
Una serie que nos sumerge en el turbulento mundo de la política local y las luchas por la justicia social. Esta serie, ambientada en un barrio humilde de Estambul, nos presenta a un grupo de personajes que luchan por sus derechos y buscan un futuro mejor. La trama gira en torno a la familia Şengül, que se enfrenta a la corrupción, la especulación inmobiliaria y la discriminación. El personaje principal, Kadir, interpretado por İlker Kaleli, es un joven idealista que se convierte en líder de su comunidad y lucha contra las injusticias que sufren sus vecinos. La serie es un retrato crudo y realista de los problemas sociales que afectan a muchos barrios de las grandes ciudades, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción política. La ciudad perdida es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo la política se manifiesta en el nivel más local, afectando directamente la vida de las personas. La serie explora la relación entre el poder político y la realidad social, mostrando cómo las decisiones de los políticos impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos más vulnerables. La serie también destaca la importancia de la organización comunitaria y la lucha colectiva para lograr un cambio social. Un detalle interesante es que la serie se inspiró en hechos reales y en las historias de lucha de comunidades locales, lo que le da un toque de autenticidad y la hace aún más conmovedora. Además, el elenco está compuesto por actores con un gran talento, que logran transmitir las emociones y la complejidad de sus personajes de manera muy convincente. Ahora, vamos a hablar de una serie más actual que refleja los desafíos políticos del presente, El Protector, o en su idioma original, Hakan, Muaf. Esta serie, producida por Netflix, es una mezcla de drama político, acción y elementos de fantasía. La historia nos presenta a Hakan, un joven comerciante que descubre que es el último protector de Estambul, una ciudad asediada por fuerzas oscuras. A medida que Hakan aprende a usar sus poderes y a cumplir su destino, se ve involucrado en una lucha contra una sociedad secreta que busca controlar el poder en la ciudad. La serie explora temas como la identidad, el deber, la corrupción y la lucha entre el bien y el mal. El Protector es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo los poderes fácticos operan en la sombra, intentando manipular la sociedad y controlar el destino de las personas. La serie aborda temas como el poder mediático, la manipulación de la información y la importancia de la resistencia individual y colectiva. Aunque incluye elementos de fantasía, la serie refleja muchos de los desafíos políticos y sociales del mundo contemporáneo. El protagonista, Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje carismático y complejo que evoluciona a lo largo de las temporadas, aprendiendo a asumir su responsabilidad y a luchar por lo que cree. Un dato curioso es que El Protector fue una de las primeras producciones turcas de Netflix, lo que abrió las puertas a muchas otras series del país en la plataforma de streaming. Además, la serie fue grabada en localizaciones reales de Estambul, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Continuando con nuestra exploración de las series turcas, ahora vamos a sumergirnos en el mundo de la intriga política con La novia de Estambul, una serie que combina el drama familiar con las tensiones sociales y políticas de la Turquía moderna. La historia gira en torno a la relación entre Süreyya, una joven independiente y de espíritu libre, y Faruk, un hombre de negocios perteneciente a una familia tradicional y poderosa de Bursa. A medida que su relación evoluciona, Süreyya se ve envuelta en las dinámicas complejas de la familia Boran, una familia con un gran poder económico y político. La serie aborda temas como el choque entre tradición y modernidad, el papel de la mujer en la sociedad turca y las tensiones políticas y sociales que atraviesa el país. La novia de Estambul es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo la política y el poder están entrelazados con las dinámicas familiares y personales. La serie nos permite observar cómo los intereses políticos y económicos influyen en las relaciones humanas y cómo las luchas por el poder pueden llegar a dividir a las familias y comunidades. La serie también aborda temas como la corrupción, la desigualdad social y la importancia de la lucha por la justicia. Los personajes, complejos y bien desarrollados, nos permiten ver las múltiples perspectivas de los conflictos políticos y sociales que se plantean. Un dato interesante es que la serie está basada en una historia real y fue grabada en lugares emblemáticos de Estambul y Bursa, lo que le añade un toque de autenticidad y realismo. Además, la banda sonora de la serie es muy emotiva y acompaña perfectamente el desarrollo de la trama. Ahora, para la penúltima serie de este recorrido, vamos a explorar un drama político que se sumerge en las profundidades de la corrupción y el crimen organizado, Ezel. Esta serie, considerada por muchos como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos,
Es una historia de venganza, traición y redención. La trama gira en torno a Homer, un joven que es traicionado por sus amigos y dado por muerto. Años después, regresa a Estambul con una nueva identidad, Ethel, para vengarse de aquellos que lo perjudicaron. A medida que avanza su plan de venganza, se descubre una compleja red de corrupción, intrigas políticas y criminalidad. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el poder puede corromper a las personas y cómo la ambición desmedida puede llevar a la traición y a la violencia. La trama de Ethel es una metáfora de la lucha contra la injusticia y la corrupción, mostrando las consecuencias devastadoras de las acciones de los poderosos. La serie está llena de giros argumentales inesperados, personajes complejos y escenas de gran tensión dramática, lo que la convierte en una experiencia televisiva inolvidable. El personaje principal, Ethel, interpretado magistralmente por Kenan Imirzaloglu, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, mostrando su lado vulnerable y su sed de venganza. Una curiosidad es que Ethel fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países del mundo, siendo adaptada en varias versiones. Además, la serie fue elogiada por su guión, su dirección y las actuaciones de su elenco. Para cerrar este apasionante recorrido por los dramas políticos turcos, vamos a hablar de una serie que explora la lucha por el poder en el mundo de la comunicación, Kara para Aşk, Dinero Sucio y Amor. Esta serie, protagonizada por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, combina el drama policial con el romance y la intriga política. La trama sigue a Homer, un policía que busca justicia tras el asesinato de su prometida, y a Elif, una joven diseñadora de joyas que se ve involucrada en una red de corrupción y lavado de dinero. A medida que investigan los oscuros secretos detrás de la muerte de sus seres queridos, descubren una conspiración que involucra a poderosas figuras políticas y empresariales. Kara para Aşk es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo la corrupción se extiende a todos los niveles de la sociedad, desde el mundo del crimen hasta los círculos de poder. La serie aborda temas como el tráfico de influencias, el lavado de dinero y la manipulación mediática. La serie también destaca la importancia de la lucha individual y colectiva contra la corrupción y la injusticia. Los personajes, complejos y bien desarrollados, nos muestran diferentes perspectivas de los conflictos políticos y sociales que se plantean. Un dato interesante es que la serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva y a las actuaciones de sus protagonistas. Además, la serie cuenta con una banda sonora muy emotiva que acompaña perfectamente las escenas de acción y drama. Y así, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por los dramas políticos turcos que te dejarán sin aliento. Hemos explorado series llenas de intrigas, ambición, lealtad y traición, producciones que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder y las dinámicas de la sociedad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos visto series como El juego del destino, con su cruda representación del poder en las calles de Estambul, Sultán, una joya histórica que nos sumerge en las intrigas de la corte otomana, La ciudad perdida, que nos recuerda la importancia de la lucha por la justicia social, El protector, con su mezcla de acción y fantasía, La novia de Estambul, que nos muestra cómo la política afecta las dinámicas familiares, Ethel, un clásico de la venganza y la traición, y Kara para Aşk, que nos desvela los oscuros secretos de la corrupción. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre los entresijos del poder, y todas ellas son una muestra del talento y la calidad de la producción turca. Así que, ahora les toca a ustedes, mis queridos espectadores, dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre estas series. ¿Cuál de ellas los atrapó más? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que deberíamos incluir en una próxima lista? Los invito también a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series, y por supuesto, que se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y con esto me despido por hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más series increíbles. Hasta la próxima.